Llegó TQ a la FM con la noticia de Luis Carlos Vélez. TQ, totalmente confiable. 8 de la mañana, 5 minutos. El alcalde Carlos Fernando Galán lamentó la muerte de una mujer que resultó gravemente lesionada en Kennedy. Diana Alvarado, ¿qué fue lo que ocurrió? Sí, señor, pues mire, en las últimas horas se confirmó la muerte de Emilia Elena Bermúdez, una mujer de nacionalidad venezolana, tenía 44 años según las autoridades y pues perdió la vida mientras que le hacían una intervención médica. Ella había resultado gravemente afectada por las esquirlas de la granada que fue lanzada, recordemos, el martes 10 del mes en curso en Kennedy a unos uniformados de la policía. El alcalde Carlos Fernando Galán se refirió al tema. Las personas que fueron afectadas por la explosión de la granada en la esquina de la 38 Sur con la Cali, fueron 11 personas según el informe de la Secretaría de Salud que recibimos el día de ayer, todas atendidas en la clínica de Occidente. Y desde el primer momento, en el general Gualdón informamos que había una mujer que sí estaba en estado crítico. Lamentablemente la información que recibimos es que el marco de una operación anoche, una operación de cirugía que estaba teniendo precisamente para tratar de resolver la problemática que le generó la esquirla que recibió al parecer en un ojo. Recordemos que el Tren de Aragua, los Satanás y los Caucanos son parte de las bandas que operan en este sector de la capital del país y están siendo investigados para determinar quién fue el que generó este grave atentado que, recordemos, dejó también 2 uniformados de la policía heridos. Diana Alvarado, en vivo, la FM de RCN, las noticias como son. 8:06 en la FM. En TQ nos mueve la confianza en un mejor futuro, aquel que nace de la salud y el bienestar de las personas. Cuidando la vida, aportamos al futuro de todo un país. TQ, totalmente confiable. Esta es la FM de RCN. Vita CMK, sabores que disfrutas. Vita CMK es confiabilidad, es tu vitamina C. Vita CMK Nos refuerza y nos encanta. De TQ, totalmente confiable. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Todas las noticias en la FM de RCN. A los 86 años ha muerto el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, una persona que hizo un cambio realmente trascendental en su país en la década de los 90, una nación ahogada por la violencia y por los golpes económicos propinados por entonces Sendero Luminoso y un presidente desbocado, sin formación, un populista de izquierda que luego fue reelecto, Alan García, del partido APRA. Una persona que llevó a tener a Perú en un país con el 61% de inflación, de desempleo y más del 3.000% de inflación. Esa década terrible de los 80s que acabó con las monedas de varios países, entre ellos Brasil, Argentina y por supuesto Perú, que en menos de una década vio cómo su moneda pasó del sol al INTI al nuevo sol. Eso, entre tanto, explotaban torres de electricidad en las periferias de la ciudad de Lima y permitían que los senderistas y los terroristas azotaran al país. Hasta que llegó Alberto Fujimori y puso todo en línea para que el país se convirtiera en una nación próspera que entonces empezó a crecer a niveles de hasta el 7% anual. Obviamente, no sin controversias, como la masacre de la Cantuta y eventos políticos mezclados con judiciales que llevaron a que Alberto Fujimori, el chino, terminara en prisión. Vamos a hablar a esta hora con Absalón Vázquez, exministro de Alberto Fujimori, casi un hermano del expresidente, la última persona que se despidió del mandatario. Doctor Vázquez, gracias por acompañarnos y por estar acá en los micrófonos de RCN Radio de la FM para toda Colombia. Buenos días. Buenos días, mi estimado señor. Buenos días a toda su audiencia del hermano país de Colombia. Señor Vázquez, ¿cómo fueron esos últimos minutos, esas últimas horas, esos últimos días del presidente Fujimori? ¿Qué tanto usted conoció?
Bueno, una angustia para toda su familia y para mis amigos más cercanos, pero y también porque el pueblo tampoco no estaba informado de cómo estaba ocurriendo los hechos, ¿no? Pero finalmente se ocurrió el desenlace, trágico, pero hay que ser realista. Ha muerto el mejor presidente que tuvo el país, salvó de la desintegración. Estaríamos en garras de un gobierno narcoterrorista, como eran Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Como usted bien ha dicho, 7.600% de inflación estaba en julio del año 90 cuando él recibió el país. Y estaba con menos 340 millones de reservas internacionales net. Y un país aislado del mundo financiero internacional, porque nos consideraban como país que no pagaba su deuda. Perro muertero, se llama acá, en el argot popular. Y bueno, las 2/3 partes del territorio nacional tomadas por el terrorismo y declaradas como zonas liberadas, donde ya no accedía la presencia del Estado. Más de las 2/3 partes. Y bueno, y los coches bombas que apagaban, volaban torres, coches bombas por todos lados, muertos, campesinos masacrados por el terrorismo, y inclusive los asesores en las ciudades como Miraflores, se apagaba no había luz y el ascensor se quedaba colgado, etcétera, no había agua porque las bombas no funcionaban por energía. Es decir, un país en caos. Pero bueno, vino Fujimori y revertió poco a poco, con una paciencia, como le decíamos, paciencia oriental, porque era un estratega y un líder verdaderamente, ¿no? Un estadista, claro, que nos dejó. Y a mí particularmente sí, me entusiasmó mucho el haber trabajado, porque yo estuve desde el primer momento con él, desde que asumió el mando. Éramos amigos antes ya, y claro, bueno, ustedes enseñarle con lealtad, por y supuesto. con corrección. Usted lo conoció como ser humano y además pues hubo muchos aciertos y también seguramente muchos errores, porque así somos los seres humanos, ¿no? No somos perfectos. Entonces, ¿usted siente que él al final de su vida o en algún momento cuando padeció el cáncer, cuando estaba en la cárcel, tenía algún arrepentimiento de algo que quizás no debió hacer durante su gobierno? Mire, y por supuesto hemos estado toda la semana estamos en contacto y visitándolo como amigo, ¿no? Entonces, en la buena y en la mala, hasta el último momento que se fue. ¿Él se arrepienta? No. ¿Por qué? Porque él nunca cometió un hecho delictivo en ningún momento. Lo que sí podía, no decirse arrepentimiento, pero sí le causaba un sinsabor de que él había confiado en algunas personas que le fallaron, ¿no? Pero más no, de que a él tuvo una sentencia absoluta, errónea, irrita, malvada, una sentencia dada por unos jueces comunistas y en alianza con unos españoles. La sentencia lo redactaron en España y a través de esos mecanismos lo trajeron acá y lo implementaron, la autoría inmediata, que no estaba ni siquiera en el Código Procesal Penal. Pero bueno, al final lograron tenerlo preso por algo que nunca hizo, porque no fue política de Estado. Y qué mejor prueba de que se lo arrestó al cabecilla de toda esta organización terrorista, Abimael Guzmán, Omar Morote y los otros, Víctor Polay del otro movimiento terrorista. Ellos se lo respetó sus derechos humanos, se fueron a la cárcel. Que de hecho haya ocurrido algún exceso de algún error, yo llamaría error, de grupos militares subalternos, natural. ¿Por qué? Porque ellos estaban, muchos de ellos, muchos militares, policías han muerto, han quedado inválidos, dejando huérfanos, pero se enfrentaban a un enemigo que no lo veían, no daban la cara a estos miserables terroristas. Ese es el terrorismo, pues, ¿no? Ese es el terrorismo, el narcoterrorismo, diría yo, que había acá. No daban la cara, entonces el ejército, los soldados, no sabían con quién luchaban. Entonces, ahí hubo de hecho algunos excesos, ya, algunos errores, pero que ¿cómo le van a atribuir a él? Porque si hubiese posible política de Estado, hubiese sido primero con la cabeza de Abimael y Polay, ¿no? Por sentido, él no, yo lo sabía porque yo he trabajado de la mano con él en el proceso de pacificación, desde el primer día. Mire usted,
En el año 90, en septiembre, octubre, llegamos al Brain, una zona cocalera, ya totalmente controlada, 100% controlada por Sendero Luminoso, por el narcoterrorismo. Y aterrizamos en 3 helicópteros, porque 3 helicópteros iguales para poder disimular en cualquier, no sabían si los terroristas podían disparar, no sabían a cuál. Llegamos a un campo deportivo y aterrizamos con 2 generales y con unos soldados ahí de refuerzo, ¿no? Y al final ordenó que saquemos a toda la gente de la población. Salieron como 50, 100 personas porque no quería salir nadie, porque Sendero los tenía amenazados y los iban a matar con el cuento de tenemos 1000 ojos y 1000 oídos. Bueno, al final salieron y escucharon. A partir de hoy día se va a instalar una base de lucha contra el terrorismo acá en el estadio. Ni los militares sabían. Sí. Tuvieron que agarrar un helicóptero y ir a traer todas sus cartas y equipaje, todo, y su rancho, ¿no? Bueno, cosas de ese tipo, y le podría narrar muchos pasajes. Eso fue en el mes de septiembre del año 1990. Señor. En tal sentido, la pacificación fue un trabajo muy, muy minucioso, pero de un trabajo de inteligencia y de apoyo social a los sectores que habían sido olvidados por el Estado por siglos. Esa fue la estrategia. Aquí en Lima mismo, en los pueblos jóvenes, en las periferias de Lima, donde había millones de personas que no tenían agua, no tenían luz, no tenían desagüe, no tenían pistas, no tenían veredas, tenían sus chocitos. Dígame usted, ahí realmente Sendero estaba, como decía, en suelo fértil para que se aunan a ellos. Pero llegó Alberto Fujimori, revirtió eso con trabajo social, con trabajo, con generación de empleo y con un servicio de inteligencia realmente a sacar su sombrero. Señor Vázquez, ¿qué será del fujimorismo? ¿Qué será de su cauda política? ¿Qué será de su herencia política? ¿Llegará Keiko Fujimori algún día a la presidencia de Perú? ¿Cómo sigue, en su opinión, esa ruta política de todos sus seguidores y de todos los que lo acompañaron por tantos años en la lucha política? Mire, nosotros seguiremos firmes a su legado de él, ¿ya? De esa visión que tenía el país, ¿ya? Y el fujimorismo no ha muerto, pero el fujimorismo está presente acá, es su legado, ¿ya? Pues su legado va a ser imborrable, por más que han querido, ¿no?, desconocerlo, borrarlo. Mire usted, la estabilidad del país, a pesar de todos los problemas que tenemos, estabilidad económica. ¿Por qué? Porque él sentó una constitución bien fuerte, bien pensada, técnicamente manejada. Y bueno, allá los enemigos, mire, el enemigo del Perú son los caviares, que son los terroristas o son los comunistas, dicen el socialismo del siglo XXI, no quiere que le llamen comunistas, pero son socialistas del siglo XXI, son los miserables, que son los causantes del destrozo, que lo mismo están haciendo en Venezuela. Esa es la porquería que hay. Este es terrorismo, narcoterrorismo disfrazado de luchadores sociales, pero que el social no tienen nada, sino lo único que tienen es de engañar a la gente hasta que tomen el poder y luego perpetuarse. Lo mismo que ha pasado en Bolivia. Mire, nosotros estamos recibiendo la arremetida. Cerca de 2 millones de hermanos venezolanos están acá. ¿Por qué? Porque están huyendo de ese asesino que gobierna Venezuela. Ese realmente es el colmo. Y allá en Bolivia, ahí ya están anunciando de que vendría una migración masiva de cerca de 1 millón de bolivianos. Hermanos bolivianos corridos por las consecuencias de este irresponsable, de este narco gobernante que ha estado allá en Bolivia, Evo Morales, narco gobernante y de la minería ilegal. Pero él realmente es un absoluto irresponsable, que comenzó a un gobierno populista a regalar bajo el nombre del socialismo del siglo XXI, la justicia social, pero que de justicia social no tenía nada. Lo único que era engañar para tratar de instaurar. Lo mismo pasaba acá en nuestro país también. Con el financiamiento de Venezuela, del narcotráfico y la minería ilegal, hicieron exponernos acá con ese analfabeto de Pedro Castillo, que es mi paisano, lo conozco él, ¿ya? Pero realmente era parte de la planadora del socialismo del siglo XXI, y quisieron instaurar un gobierno tipo Venezuela, tipo Bolivia, tipo Nicaragua, acá en nuestro país. Y gracias a Dios, este gobierno lo
y el error que cometió de querer dar un golpe de Estado para ya modificar la Constitución, cerrar el Poder Judicial, el Ministerio Público, y por fin reaccionó. La policía lo capturó y está preso. Ese señor, porque si no estaríamos como Venezuela ya, como Bolivia, sentando las bases para la destrucción total del país. Exministro, a propósito, muchos de esos sectores califican a Fujimori como dictador, incluso alguna parte de la prensa internacional. ¿Fue respetuoso de la Constitución de Perú en su gobierno Fujimori? ¿Son sesgadas las opiniones que dicen que no fue el mejor presidente, sino un dictador? Mire, acá yo veo y digo con experiencia, yo no estoy participando en la actividad política actualmente, estoy en la academia, ¿no? Estoy en la universidad dictando, pero sí le puedo decir que acá somos un país, y creo que muchos países hermanos vecinos también, que nos gusta el libertinaje, nos gusta lo fácil, y nos gusta que nos engañen. Acá falta orden en nuestro país, falta disciplina, falta trabajo. Ya, en consecuencia, una persona que agarra y pone orden, que se respete la ley, que se respete al vecino, que se respete a los padres, que se respete al maestro, llaman dictador. Oiga usted, mi estimado amigo, mire usted, como un presidente que no lo conozco, que lo veo así por la información, en Salvador, San Salvador, que es el país más violento del mundo, hoy día es el país más estable, más seguro del mundo. ¿Por qué? Con un presidente que se ha puesto los pantalones y le llaman dictador. ¿Por qué? Porque existe todo un andamiaje global, mundial, de querer implementar las políticas nefastas de la inclusión social, la corriente del LGTB y no sé cuánto, que cambiar las currículas de los colegios, de las escuelas, porque esos son lo que acá en nuestro país lo hemos sufrido. Sendero luminoso, el terrorismo quiso entrar desde la escuela, desde ahí, y hasta ahora todavía hay rezagos, por si acaso, ¿no? Entonces, acá fue muy largo. Yo he escrito unos libros sobre reforma agraria. Sendero Luminoso entró al campo y a las escuelas, se dio cuenta en el año 68, 69. En tal sentido, amigos, esto ya lo sabemos. Yo tengo 74 años, ¿ya? Y soy hombre del campo, de la sierra, pero intelectual. En tal sentido, acá muchas ONGs pro-terroristas que reciben de ese demonio que es George Soros, acá IDL, que son ex-terroristas confesos, ya, que han promovido y reciben plata de Soros y de muchas ONGs engañándoles que los derechos humanos. ¿Quién mató más gente? Llamémosle así. ¿En dónde? ¿En qué gobierno? ¿Y quiénes son los responsables de mayores muertes en nuestro país? Y de los más humildes, y también de la gente de clase alta. Sendero Luminoso y el MRTA. El gobierno no. El gobierno Fujimori no. Si ustedes revisan objetivamente las cifras de lo que ocurrió en el país, fue en el gobierno de Fujimori donde hubo menos fallecidos por el terrorismo por parte del Estado, lo que le imputan al Estado. Y eso lo dice el informe de la Comisión de la Verdad, porque ya no podían ocultarlo ante las evidencias que lo formó todo este andamiaje de la caviarada, ¿no? De los comunistas, de los senderistas y todo eso, porque acá está en una trilogía. Ese es el asunto. Que Fujimori no le perdonan. ¿Por qué? Porque en el país ya habían avanzado mucho. El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, que dio el golpe en el año 1928, y implementó todo un programa socialista, comunista, ya promovido por los Castros, la Unión Soviética y los chinos, los pro-chinos. Entonces, no le perdonan de que Fujimori vino y desmontó todo ello. Yo anulé la ley de reforma agraria. Yo, Absalón Vázquez, derogué, por la anuencia, lógicamente, de él, ¿no? Y la aprobación del Consejo de Ministros. En tal sentido, hay muchas cosas para hablar en ello. No es cierto realmente de que él haya violado la Constitución, no. Lo que pasa es que a Fujimori lo han tenido perseguido. A mí yo he tenido 30 juicios penales. Y señor, que nunca encontraron un sol de balance. Y sin embargo me metieron 3 veces a la prisión. Imagínese. Sí. A la señora Kelso lo han mandado a 2 años de prisión y sigue un juicio interminable. ¿Por qué? Para una ilustración. El expresidente de la Corte Suprema del Perú, Duberly Rodríguez, lo declaró en la prensa de que había más de 900
terroristas infiltrados en el sistema de justicia nacional. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Duberly Rodríguez, ¿qué dicen ustedes? Él dijo, esa es la justicia que hay en nuestro país, que lamentablemente no le perdonan a Fujimori, ¿no? Claro. Es Absalón Vázquez, exministro del expresidente Alberto Fujimori, contándonos un poco su experiencia con el mandatario y lo que ha resultado en las últimas horas tras el fallecimiento de este líder peruano. Doctor Vázquez, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Agradezco mucho. Y también el último para cerrar. Yo he sido víctima, me he salvado de 4 atentados terroristas. Yo a mi esposa ya le había dejado todo por escrito lo que tenía que hacer, porque en cualquier momento me mataban, acompañando a ingeniero Fujimori. Por eso puedo decir, en honor a la verdad, amigos, ha habido toda una campaña internacional montada por plata sucia y por los interesados en la destrucción del país. Bien. De que Fujimori ha hecho esto. Yo he sido testigo, yo he sido víctima. Ya murieron los acompañantes. Y nos queda muy claro con todo lo que nos ha contado, señor Vázquez, muy amable. Absalón Vázquez, exministro del expresidente Fujimori, 826. El Tiempo Colecciones presenta Los Indispensables del Chef, una colección para incursionar en la cocina gourmet con 10 innovadoras herramientas culinarias y 10 fascículos instructivos. Encuéntrala todos los sábados. Primera salida.